¿Qué tal, queridos amigos? Como ya no tiene con quién pelearse en el interior de la República Mexicana, porque ya se le acabaron todos los enemigos posibles, aunque no los nombre, pero ya sabemos a quiénes se refiere cuando dirige sus ladridos. Pues ahora decidió contrapuntearse con el Banco Interamericano de Desarrollo. Un banco en donde, por cierto, han tenido funciones muy importantes algunos mexicanos, entre ellos nada menos que don Antonio Ortiz Mena, uno de los grandes economistas que puso los pilares del México actual. No digamos moderno, porque desgraciadamente la corrupción ha hecho que seamos bastante vulnerables en términos económicos. Ahí falló don Antonio, no tuvo la visión necesaria para calcular hasta dónde nos llevaría la corrupción. Pero ahora el presidente está molesto porque el Banco Interamericano de Desarrollo eligió al brasileño Ilian Golfang como su presidente y dejó a un lado al que propuso AMLO, precisamente Gerardo Esquivel Hernández, quien era subgobernador del Banco de México y ha sido una de las figuras centrales para normar la economía en estos tiempos turbulentos. Recuerden ustedes que no le ha sido fácil equilibrar el barco del Banco de México al señor López Obrador, puesto que su anterior propuesta como gobernador del Banco de México, que quedó así medio acéfala, fue a favor de su exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Y este Arturo Herrera, pues allá anda pues picoteando lo que puede, pero el que verdaderamente había manejado el Banco de México y lo ha manejado es Gerardo Esquivel, que fue el propuesto para ocupar la máxima posición dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Está tan mal ya el señor López Obrador, que como no fue aprobada la moción a favor de Esquivel, se enfureció y empezó a decir que el brasileño Golfang es un hombre que impuso los Estados Unidos. Aquí está un poco raro porque ya sabemos bien que en Brasil obtuvo una victoria bastante cerrada, pero victoria al fin, el socialista, Lula da Silva, quien dejó como sucesora a Dilma Rousseff, que luego pues tuvo una batalla terrible contra el Congreso que la destituyó en contra de lo que se le había votado cuando fue pues electa presidenta de ese país. Mientras tanto, a Lula lo metieron a la cárcel y ahí estuvo varios años y salió de la cárcel para volver a ser candidato. Y ganó las elecciones. Esto es lo curioso, ganó las elecciones porque ahí se permite la reelección y pues es extraño que un individuo cuyo proceso penal no ha concluido sea el presidente electo ya de Brasil. Pero de eso a que Estados Unidos haya apoyado la postura de Brasil para el Banco Interamericano de Desarrollo, pues hay un abismo que verdaderamente solo lo llena la imaginación del enfermo mental que tenemos en Palacio Nacional. Yo no dudo de las cualidades del señor Esquivel, subgobernador del Banco de México y el que lleva verdaderamente las riendas de la economía de nuestro país. Dudo de las doctrinas López Obradoristas, porque resulta que Esquivel pues es un egresado de Harvard y también estuvo muy metido y estudiando en el Fondo Monetario Internacional, es decir, una posición, un currículum, podríamos llamar muy fifí en los términos del señor López Obrador, es decir, un elemento que seguramente abrevó en el neoliberalismo,
porque desde esos tiempos que tanto critica, cuestiona y descalifica el señor López IV, el señor Esquivel ya tenía nociones del neoliberalismo, por supuesto, y tenía pues una gran formación académica muy superior a la que pudiera tener López Obrador, que tardó 14 años en doctorarse, no en doctorar, en ganar su licenciatura, 14 años. En cambio, el señor Esquivel, pues tiene una academia muy seria. Y era el candidato de Andrés Manuel para el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo. Como que no se entienden las cosas, ¿no? Como que de repente da un paso hacia la derecha y luego un paso hacia la izquierda, entendidas estas como entes colectivos que pues son, digamos, estigmatizados por unos y por otros, pero que en realidad no significa nada. La lucha entre conservadores y liberales ha sido permanente no solamente en México, sino en el mundo entero. La derecha y la izquierda, los conservadores, los liberales. Y esto pues no representaría mayor problema si no se volviera un conflicto que radicaliza a la sociedad mexicana y la convierte en rehén de grandes demagogos como el fascista señor López IV. Ya hemos visto, ya hemos hablado sobre la condición fascista de Andrés Manuel, que quiere pues, subirse al trono, a un trono imaginario de México, para desde allí seguir desafiando a las instituciones, a la Constitución que ha pisoteado cuantas veces ha querido y sobre todo al Estado de Derecho. Ha destruido el Estado de Derecho. Y ahora se enfurece porque no siguieron su moción los miembros del BID. Es un organismo internacional por el cual se vota o no. Y tan confiaba López Obrador en este organismo que propuso al doctor Esquivel para que fuera precisamente el encargado de llevar la presidencia del BID y, en su imaginación, ayudar a México enviándole recursos que ya se mordisqueó y acabó la cuarta transformación. Ese es el verdadero problema. El problema es que los fondos de contingencia del gobierno han volado, fueron volátiles, se los acabó desde hace un año. Y entonces está desesperado el hombre, no solo por las manifestaciones que se realizan en su contra, sino también por el hecho de que ya no tiene dinero como antes, porque no tiene las disponibilidades. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué se hace con el excedente en los precios del petróleo? Esto es algo importante porque en el presupuesto de egresos se coloca a la baja el precio porque ahora el precio está muy bien cotizado del petróleo por la desgracia de la invasión de Rusia a Ucrania y el hecho que se ha sobrevaluado el petróleo momentáneamente. Pues ni así sale del atolladero porque Pemex sigue declarando pérdidas y ni la refinería Deer Park mexicana, entre comillas, nos soluciona el problema del abasto de gasolina, ni la pobre refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, ha logrado refinar hasta el momento un solo barril de gasolina. Entonces, es muy probable que tengamos problemas de abasto de gasolina en los próximos días. No lo deseo, no lo quiero, pero estoy viendo venir esta situación porque ni baja el precio como ofreció, ni ofrece alternativas ante esta terrible situación de la refinería de Dos Bocas que tanto nos costó a los mexicanos. Nada menos que 233,000 millones de pesos. 233,000 millones de pesos. Y ni con esta cantidad brutal de dinero logra que se produzca ya, o se refine ya, el crudo mexicano para convertirlo en gasolina y en productos
que puedan aminorar la carga, sobre todo tributaria, del petróleo en nuestro país. Es ridículo que un país que produce petróleo, que tiene varias refinerías, 6 refinerías más la de Deer Park, sea un país en donde la gasolina cueste más que en los países que no producen petróleo. Esto, que no extraen petróleo, mejor dicho, que está en el subsuelo de México. Y es tan increíble que nuestra nación, que tiene tantos recursos naturales, esté siempre sumida a las malas administraciones. Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿y qué pasa con el litio? El litio que se produce en el norte del país, que hay, bueno, no se produce, que está, que hay que extraerlo, que hay que sacarlo, y que es ahorita mismo uno de los productos minerales que más importancia tiene para la tecnología moderna. El litio está valorado ya por encima del petróleo y sobre todo va a tener una vida más larga. Los yacimientos de petróleo poco a poco están pasando a mejor vida. Y si no se acaban totalmente es porque quieren utilizar el resto mientras se logra tener una economía más desapegada de la gasolina y del petróleo. Y esto es parte de la tendencia universal, no es algo que yo esté inventando. La tendencia universal es acabar con el petróleo y empezar pues a producir autos eléctricos, por ejemplo, que ya vienen con fuerza, o bien producir industrias menos contaminantes que las que son las refinerías, que obviamente producen humaredas brutales. Yo no sé si ustedes han estado en alguna de las ciudades mexicanas en donde hay cercanía con alguna refinería, por ejemplo, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca. Yo no sé cómo pueden sobrevivir con ese olor terrible y penetrante que produce la quemazón de los desperdicios del petróleo que van dejando en el fondo el combustóleo, que es el elemento que el señor Manuel Bartlett, ese miserable y asesino sujeto que sigue siendo protegido por Andrés Manuel, pues anunció que sería el elemento básico para una nueva red eléctrica. Por fortuna no se ha aprobado, espero que no se haga, la reforma eléctrica hecha a similitud en conciencia, en carne y espíritu, por este personaje del pasado que sigue hollando al presupuesto nacional, creyéndose por encima de sus propios pecados y por encima de cualquier sospecha acerca de su actitud antidemocrática del pasado y del presente, porque es uno de los que le cantan al oído a Andrés Manuel y le dicen que su experiencia es suficiente para que se crea en él y se busque en el futuro la energía necesaria a bajo precio, claro, utilizando el combustorio que es desperdicio de las refinerías para lograr que México se transforme. Si esta es la transformación, yo me niego a seguir en este plan, ¿no? Cualquiera se negaría, ustedes se negarán seguramente, porque no es posible que el señor López y el señor Bartlett estén insistiendo en la reforma eléctrica que se basa en energías sucias. Esto va en contra del razonamiento menos febril. Esto está en contra de la lógica, está en contra del esfuerzo que tenemos que hacer los mexicanos para poder vivir en comunidad sin enfrentamientos brutales como los que promueve Andrés Manuel López Obrador. Quizá por esto, por todas estas cosas, por las derrotas que está teniendo en el ámbito internacional y por supuesto en el ámbito nacional, que se ha convocado a esa supuesta marcha, una marcha a favor de López Obrador y encabezada por López Obrador, según parece, el domingo 27 de noviembre.
Yo les aconsejo que no vayan. Si ustedes quieren ir, acercarán a México al fascismo. Si no van y exhibimos que solo van los acarreados y aquellos a los que se obliga a asistir a este tipo de funciones oficiales, será la segunda bofetada en 15 días que reciba el señor Manuel López Obrador desde que comenzó a divagar, como divaga también Joe Biden. Estamos en un mundo que ya parece caduco. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.